Empezamos Odisea, vamos a hablar ahora mismo con el senador Juan Carlos Romero. Bueno, como les decía, tenemos el gran gusto de recibir a uno de los hombres más experimentados, yo creo que más capacitados de la política argentina, que es Juan Carlos Romero. Basta mirar su trayectoria. Ha sido varias veces senador, ha sido gobernador de Salta varias veces, fue candidato a vicepresidente de la Nación en el año 2003 en la fórmula con Carlos Menem y ahora está nuevamente en el Senado y siempre, lo comentábamos recién, muy ligado a los temas técnicos, a los temas de administración. Yo lo conozco hace mucho a Juan Carlos y me llama la atención que no tiene pasión por la rosca política. Le gusta más hablar de gobierno y de administración, cosa que es no frecuente en la política argentina. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Es verdad, tengo una pasión por lo que es gestión. Obviamente que me gusta hacer política, pero yo creo que la gestión nos obliga a ser serios y no proponer cosas imposibles. Ojalá pudiéramos reunirnos y decir, bueno, ¿qué repartimos? ¿Qué damos? Porque los argentinos tenemos esa propensión, ¿qué nos va a dar el Estado? ¿Qué vamos a conseguir? Y esto es viejo, esto viene de la época de la colonia, ¿no? El rey proveía y nosotros recibíamos y algunos se apropiaban de tierra, otros de encomenderos y esclavos. Esa cultura donde todo depende de lo que el Estado nos da o le podemos sacar. Y miremos el sistema empresario argentino. La mayoría vinculado al Estado por concesiones, o por obras, o por servicios. Entonces, en toda Latinoamérica es así, ¿eh? Digamos, si vos mirás las grandes fortunas latinoamericanas... Sí, tiene que ver con concesiones. Siempre hay un decreto. Un decreto. Ahora, eso es cierto. ¿Eso vos crees que viene de una cultura de la época de España? De una concepción de la riqueza que nos viene de España. Que venía de qué es lo que proveía el rey o qué le sacamos al rey. ¿Vos crees que eso es distinto del mundo anglosajón? El mundo anglosajón, desde su cultura, de su religión, promovió otro tipo de actitud más competitiva y más complementada. Ahora, tampoco voy a culpar a la gente acá. El Estado, culpa de tener ese tipo de Estado que protege sectores, ha ahogado miles de oportunidades y opciones. Uno diría, bueno, ¿por qué las compañías de low cost vienen de afuera, casi todas? ¿Y qué hacen los ricos argentinos? ¿Por qué nunca arriesgaron en líneas aéreas? Porque le parecía más negocio. ¿Por qué ningún banquero, salvo comprarse estancias, ningún banquero arriesga en el sector competitivo de la economía? Nos miremos por qué pasa eso, porque estamos acostumbrados a cuidar lo que tenemos y no competir. Entonces es muy difícil encontrar reglas de juego para que aparezcan otros actores. Además, tenemos una situación de crisis que hace que Argentina tenga una tasa de impuestos tan alta, que perjudica a los chicos, los medianos y los grandes. El pacto fiscal del año pasado ha significado aumento de impuestos. En mi provincia subieron todas las actividades económicas. Claro, el tope decía hasta 5%. Claro, sí. Eso bueno, pasó con ingresos brutos. Vamos al 5, con ingresos, vamos al 5, por la duda. Entonces, creo que la gente está sufriendo estas consecuencias. Ahora te quiero hacer una pregunta. Yo te estoy escuchando a vos y si yo no supiera cómo encuadrarte en términos de partidario, yo diría, este hombre viene del gobierno. Es mucho más cercana esta posición tuya a lo que uno le escucha decir a Macri que a lo que le escucha decir a muchos compañeros tuyos dentro del peronismo. Bueno, yo hace rato que cuando Néstor Kirchner copó el partido de la forma que lo hizo en su momento, yo me retiré del PJ. Y en Salta
en un enfrentamiento con Urtubey, me expulsaron del partido, no expulsado como asociado, pero sí como afiliado, sino como dirigente. O sea, yo hace muchos años que ya fuimos víctima y parte de esa ruptura de los partidos. Y cuando ahora ves que muchos de los que te expulsaron dicen no tuvimos nada que ver con el kirchnerismo. Bueno, eso me causa gracia porque yo puedo decir que no tengo un día de kirchnerista, un día. Pero tampoco no hay que hacer casa de bruja, la gente se la mide por los hechos. Creo que el kirchnerismo fue lo que siempre dije y sostuve, era yo pensaba que Néstor Kirchner nos iba a llevar al abismo suavemente, y nos llevó al abismo suavemente. El país lo dejó el kirchnerismo destruido moral, económica y socialmente. El daño que se le hizo a la producción, al sistema energético, una provincia como Salta que perdió 15 millones de metros cúbicos por día. Hoy, Vaca Muerta, con todo su potencial y marketing, produce 20 millones de metros cúbicos por día, que es lo que Salta inyectaba hace 12, 15 años. Eso cayó a un tercio por las políticas de kirchnerismo. Salvo, digamos, a ver, comparemos con Europa. Europa fue destruido físicamente, humanamente por los muertos y económicamente. Bueno, nosotros tuvimos, felizmente, no tuvimos los muertos ni la destrucción de tanto edificio, pero el resto de la economía terminó como después de una guerra acá. Entonces yo más que pensar como macrista, pienso lo que hay que hacer. Y yo creo que lo que se debe hacer, sea Macri o sea otro razonable, hay que hacer lo mismo, que es tratar de recuperar una conducta argentina de vivir no a lo prestado, no vivir a lo grande, vivamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Ahora, ¿el gobierno venía en esa dirección? ¿O decía venir en esa dirección? Sí, de con golpe muchos estamos errores, en esta crisis. Claro. ¿En qué se equivocó Macri? Yo creo que se equivocó primero en que el optimismo le ganó a explicitar con profundidad a la gente, a los sectores, la realidad que el país recibía, la realidad que recibe el país. Tenía que haber reunido a los sectores, los trabajadores. Vos decís que no era un mensaje general. No era que la herencia recibida, la herencia recibida. Había que sentar a la mesa a todos y decir, muchachos, esta es la verdad, esta es la realidad. Ser menos soberbio, invitar a los economistas, a la gente que hable. Y de ese debate hubiera podido salir un consenso, no un cogobierno, pero sí un consenso de 10 puntos o de 15 puntos, lo que sea. Y nosotros, de nuestro sector, que el Interbloque Federal, lo planteamos, el bloque de Pichetto en Italia, Pichetto acá, sí. Lo planteó también, y el gobierno no quiso esa concertación. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces algunos del gobierno están influenciados por ese concepto equivocado de la nueva política. Nosotros somos la nueva política, no nos juntamos con la vieja política, no queremos, ¿cómo diríamos?, los acuerdos que parezcan espurios, y esa pureza lo dejó muy solo al gobierno. ¿Vos hablás con Macri? Sí, hablo con Macri. ¿Y cuando le decís estas cosas? A él se lo propusimos de acuerdo. A él, te dice, bueno, vamos a ver, pero no sale el acuerdo. Ya es tarde, pues ya pasaron casi 4 años. Yo estoy hablando al comienzo. Sí, te entiendo. ¿Cuál es el tema en Argentina? Es tan grande la desconexión entre lo que debe ser política de Estado, que todavía para algunos estamos discutiendo si el capitalismo es bueno o malo. Es el atraso nuestro. No estamos discutiendo cómo hacemos un capitalismo moderno, controlado, que cumpla con sus obligaciones, y otros queremos ya otro modelo. Yo estoy convencido que si triunfaba el kirchnerismo, hoy estamos como Venezuela, lo dije 10 veces en el Senado. ¿Vos crees que ella puede volver? La gente es la que vota, pero sería un país muy extraño, donde todos los que están presos van al gobierno después del 19. Asumen todo. Se abren las cárceles, como si fuera la revolución de apertura de cárceles, rescatamos a todos los presos llamados políticos y van al gobierno. Y todos los que están en el gobierno van presos. Es el país que puede pasar. Es muy loco. ¿Puede pasar o vos creés que electoralmente es imposible eso? No, nada es imposible en política. La gente es la que decide. Puede pasar. Mira lo que está pasando en Brasil. O gana el hombre que lo va a liberar a Lula
Hoy las encuestas de hoy en Brasil, las de hoy, las de esta tarde, dan que en cualquier escenario de doble vuelta no gana Bolsonaro y ganaría Haddad, que es el heredero de Lula. Sí, pero miremos las opciones. La otra opción es Bolsonaro, un xenófobo, neofascista. Entonces, no tiene la gente tantas opciones. Y por ahí termina el Partido de los Trabajadores ganando, y también se abren las cárceles para Lula, y al día siguiente puede ser de todo. Ahora, yo te hago esta pregunta. Yo entiendo perfectamente, y casi te diría que adhiero a todo el sistema de garantías que hace que Cristina no tenga que ir presa. Sí. No soy de los que piden... Ahora, hoy estaba a la mañana con una persona muy ligada al exterior, digamos, que está muy ligada, vive parte de su vida en Estados Unidos, tiene mucha conexión afuera, que me dice, mira, lo que no se puede explicar es que no esté presa. Afuera lo que te preguntan es por qué no está presa. A los americanos también que hay muchas cosas de ellos que no entendemos por qué suceden. Pues no voy a hablar de ellos, de todos los escándalos. Ojo que vos tenés parientes americanos, así que después no volvés a tu casa. Por todos lados, sí. Por eso. Ellos tienen sus problemas y los resuelven a su manera. Ellos tienen que entender, y la gente tiene que entender, que esto no es un tema de Miguel contra Cristina o Miguel que la defiende. Miguel, estamos hablando de Miguel Pichetto. Esto es viejo. Cuando en 1853 se estableció los fueros, no era para darle ventaja para robar a los legisladores. Ningún convencional del 53 hubiera imaginado este escándalo de la corrupción, que lo vimos, lo discutimos, lo acusamos y terminaron las pruebas evidentes en los cuadernos. Nadie imaginó eso. Era una protección, porque si no había protección, en el camino de una provincia a la capital en 1860, podía ir preso o muerto. Y hoy, en una provincia, si alguien te quiere acosar, te hacen 5 denuncias falsas y tenés 5 pedidos de desafuero. Entonces, en eso hay que ser muy prudente para cumplir con la norma, que fue modificada antes del 2000. Antes era, no se lo podían los legisladores citar, imputar, allanar, obviamente. No se los podía llevar a juicio y seguir el proceso. Por lo tanto, había que esperar a que termine su mandato para empezar el juicio. Para investigarlo y empezar el juicio. Eso cambió. Hoy, la señora Kirchner puede ser juzgada y condenada. Y cuando alguien es condenado no va a haber ninguna discusión en el Senado. Por supuesto que los tiempos son otros, nadie va a lograr una condena en un año. Pero bueno, si no nos apegamos a la regla, cualquier excepción va a ser buena después. Y yo sé que para muchos, yo no quiero creer que sea solamente venganza de verla, la mortificación de la señora Kirchner presa. Yo creo que debe ser juzgada, tiene que cumplirse los plazos y no tiene que creerse como que es un aguantadero el Senado. El Senado nunca fue pensado este caso tan extremo, pero la protección debe existir para que pueda haber libertad de exponer y expresarse. Yo durante el kirchnerismo dije lo que pensaba y se respetó mi palabra. Y en ese sentido creo que debe tenerse en cuenta que esto no es personal para proteger a nadie, sino que es una norma constitucional reglamentada por una ley que nos manda a un camino, ¿no? ¿Cómo estás pensando que va a suceder lo del presupuesto? A mí me decían que con toda esta discusión va a haber, probablemente se apruebe en diputados el 31 de octubre, bastante después de lo que piensa el gobierno, sí, y en el Senado tercera semana de noviembre. Esos son los tiempos habituales, ¿no? Sí. Hemos llegado a aprobar presupuesto a fines de diciembre. Yo creo que son plazos razonables. ¿Qué pensás que va a ser la discusión central? ¿Cómo estás mirando ese tema? Vos presidiste la Comisión de Presupuesto durante muchos años, estás en la comisión, va a pasar por tus manos el tema. Hay un tema de las provincias. Las provincias están en el mismo barco, porque se hunde el gobierno nacional, se hunde la provincia en los 2 meses, ya nos pasó en el 2001, bonos provinciales, crisis en la calle. Entonces las provincias tienen una parte asociativa con la solución que el gobierno pueda dar a la situación económica. ¿Todos los gobernadores? No, todos los gobernadores, pero hay sutileza, hay provincias que están muy bien, que no le aprieta tanto el zapato, hay otras provincias que no controlan a sus legisladores, pasa, pero yo no creo, una vieja regla es
de que la oposición puede patalear, gritar, pero no puede dejar un gobierno sin presupuesto. Yo creo que en ese sentido van a tener que dar el debate y van a tener que verse dos posturas. Va a estar lo que planteé Cambiemos y después va a haber un gran grupo de lo que yo le llamo el bloque de los demos. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a dar? Demos a los jubilados, demos planes sociales. Y por ahí sale algo razonable. Yo creo que si hay excedente, es bueno que se achique la deuda. Porque uno de los problemas argentinos es, por un lado, el déficit y por otro lado, el stock de deuda. O sea, puede haber de la oposición cosas razonables. A mí me parece que todo recurso extra debe ser para bajar la deuda. Y después tenemos que tener reglas a largo plazo después, porque no podemos los argentinos, como dijiste recién, nos condena el prontuario, los antecedentes. ¿Por qué no van a creer? Porque Macri impresione bien, no nos van a creer. Y para creer tenemos que demostrar. Grecia, 8 años tuvo bajo 3 controles. Nosotros decimos que nos controla el fondo, pero Grecia tuvo el Banco Europeo, a los alemanes que pusieron la plata y al Fondo Monetario 8 años pisándole el presupuesto. Recién se lo liberaron hace 2 meses. Y eso que el gobierno es socialista. Es la izquierda que gobierna en Grecia. Tuvieron que hacer el ajuste, pero empezó a crecer. Portugal, cuando bajó el déficit al 1%, estando en Europa, empezó a crecer. Argentina tiene como obligación establecer reglas claras. Si no hay plata de impuestos que se puedan recaudar en mayor medida, más allá. Si no hay credibilidad afuera y los que nos prestan desconfían, tenemos que gastar lo que nos dé el cuero. Eso es la verdad. Te hago una última Es lo que pregunta. hacemos en una casa, lo hacemos nosotros. ¿Cómo estás viendo el panorama electoral y sobre todo cómo estás viendo el peronismo que se ha distanciado de Cristina Kirchner? Y dentro de ese universo me gustaría que dijeras cuál es tu experiencia o tu juicio sobre, sé que te pongo en un brete porque a nadie le gusta hablar de personas, Urtubey, que es de tu provincia, el gobernador de tu provincia. Yo creo que el peronismo del sello, digamos, el que conserva el sello, no nos olvidemos que en la época de Alfonsín se perdió en el 83 y se tardó 6 años en recuperar. O sea, creer que el PJ puede en menos de 6 años recrear una visión, recrear una acción, recrear un programa, es exagerado, eso es exagerado. Pero como hay elecciones, ese sector va a competir seguramente con Cristina Kirchner candidata, que creo que... ¿No le ves un gran destino a ese sector? No. ¿Pensás que antes que ellos están Macri y Cristina, por poner tres grupos? Está Macri y Cristina, no digo cantidades porque eso va a ver con el tiempo, y después un sector que está Urtubey, Pichetto, Massa, con lo cual yo tengo más contacto con Pichetto y con Urtubey, con el cual obviamente dialogamos, después de haber estado en el caso de Salta enfrentado varios años, y también de haberme peleado a veces con Miguel en el Senado de la época del kirchnerismo. Creo que ellos tienen que recrear un espacio, y eso implica también establecer ciertas reglas entre ellos. ¿Qué partidos van a usar? ¿Cuál va a ser el frente? ¿Van a ser internos o no van a ser internas? La mejor forma que yo veo que ese sector, llamémosle no kirchnerista hoy, para tener éxito es organizar un método que la gente diga, bueno, estas son nuestras opciones, y después expresar una idea. Expresar una idea que también es cierto que si se queda muy en el camino, no somos muy peronistas, pero tampoco somos muy macristas, por ahí nos quedamos en la avenida esa, que es un punto muerto. Yo creo que ahí es donde debe haber una propuesta superadora. ¿Y vos ves que conceptualmente eso se está elaborando o ves ahí un vacío? Veo 3 figuras o 4 dando vuelta, haciendo la suya de andar, moverse, trabajar, pero no veo todavía que haya podido decir, nos vamos a presentar con esta regla de juego, va a haber interna en las PASO y tenemos una propuesta de X puntos. Hay tiempo para hacerlo. De acá hasta el año que viene, hasta fin de año, hay tiempo. Pero creo que lo ideal sería que esa fuerza también tenga cierta organicidad, ¿no? Activos y pasivos de Urtubey como personaje político, como dirigente político. Bueno, creo que el activo de él es la habilidad para hacer política y el déficit es que él mismo lo dijo, no se dedicó gran tiempo a la gestión. Entonces delegó muchas cosas, la provincia deterioró presupuesto, entró en déficit después de años de superávit, que lo están corrigiendo ahora con el nuevo equipo económico que tienen, que es
mucha de la gente que me acompañó a mí. O sea que están volviendo por el camino de tener una provincia ordenada. Pero en política hay que reconocerle que tiene una habilidad Urtubey. Siempre te digo última y ahora viene en serio la última. Ahora que dijiste esto, en términos más generales, ¿qué responsabilidad tienen los gobernadores en la situación fiscal de la Argentina? Porque siempre estamos mirando el presupuesto nacional. Sí. Y si vos mirás las provincias, El descontrol es de todos. Lo que sí a veces se achacaba en otra época, bueno, que La Rioja, que Formosa, eso es moneda. El 80% del déficit nacional lo aportaba la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Esa es la verdad. No digo hoy, pero históricamente, si uno toma 10 años, cuando había el aporte, hay un déficit de nación y un déficit de provincia. Es el total del déficit público nuestro. La parte de la provincia, el 80%, correspondía a las grandes provincias. Yo entiendo que está mejor gobernada ahora, que tienen la voluntad de corregir las cosas en la provincia de Buenos Aires. Siguiendo tu trayectoria, siempre fuiste un actor muy importante en el armado de coaliciones de federales, digamos. Sí, sí. En tensión con la provincia de Buenos Aires. Siempre. Porque ¿Cómo la mirás a Vidal hoy? ¿Qué representa Vidal en tu cabeza? No, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a la provincia de Buenos Aires. Pero eso no quiere decir que no haya que de las otras provincias también poner límites. Porque quiero ver en el presupuesto si se va a hacer cargo de electricidad. Pero digo, ella como personaje político, ¿te llama la atención? Sí, valoro muchísimo la pasión que pone para intentar hacer las cosas bien. Eso lo valoro en ella, sí. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, nos vemos. Muy amable por esta entrevista. Vamos a un corte.